Muy buenos días, nos encontramos en un nuevo programa de Punta IH, esta vez en una edición especial, pero bueno, antes vamos a repasar un poco el clima. Aquí en la ciudad de Mar del Plata la temperatura es de 12 grados, tenemos una máxima de 13 y una mínima de 4 grados. Para el fin de semana la temperatura también va a estar dentro de ese. Para el fin de semana la temperatura también va a variar entre los 12 y 13 grados la máxima y para el domingo pronostican lluvia, así que bueno, estar atentos ahí. Ahora sí, vamos, como les dije, tenemos una edición especial. Vamos a tratar el caso de la familia Pomar aquí en el programa y la desaparición y todo lo que eso conlleva, sí, porque los medios de comunicación se han adueñado del caso y han sacado distintas hipótesis, pero ahora sí para ir adentrando en tema, vamos a repasar un poco cómo surgió. El día 14 de noviembre de 2009, la familia Pomar, compuesta por Luis Fernando Pomar, de 40 años, Gabriela Villagrán, de 37 años, y sus hijas de 3 y 6 años, Candelaria y Pilar, deciden partir rumbo hacia Pergamino. Ellos vivían en José Mármol, ¿sí? Y en un Fiat Duna Weekend rojo, ¿sí? Deciden ir hacia Pergamino porque, bueno, justamente Luis Fernando era desempleado y tenía una propuesta de trabajo como técnico químico y, bueno, y además iban a aprovechar para visitar a la familia de Gabriela. Alrededor de las 19 horas salen hacia Pergamino, ¿sí? Después a las 20 horas Gabriela se comunica con su familia y les informa que iban a llegar alrededor de las 22 horas, pero esto nunca sucedió. De allí, de ese 14 de noviembre a 24 días después, en donde se supo el final de la familia, hubo muchísimas hipótesis de lo que pudo haber pasado. Sí, los medios de comunicación nombraron distintos sucesos que podría haber sucedido con la familia Pomar, que luego se terminaron cayendo porque en realidad habían tenido un accidente, pero bueno, para desarrollar un poco más el caso lo tengo aquí a mi lado a Nicolás Ronchi, ¿sí? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Brisa, muy bien. Sí, bueno, recién mencionabas hasta el día 14 la desaparición. El día 15, un día después, ya la desaparición fue comunicada, ya todavía no estaba instaurado en los medios de comunicación. Esto empezó a pasar a partir de aproximadamente el 19 de noviembre, que en los medios ya era extraño que una familia por 5 días no aparezca. Entonces, a partir de allí, bueno, inicia toda la investigación, la denuncia la radican un día después, el 15 de noviembre, radican la denuncia y por diferentes archivos está constatado que su madre, en realidad la madre de Gabriela Villagrán, que es quien vivía en José Mármol, a ella confesó que le habían contado de la desaparición el mismo día, es decir, que la familia que esperaba que los Pomar lleguen a cenar en Pergamino, porque al otro día recién mencionabas que Fernando iba a tener una entrevista Entrevista. de trabajo exactamente. Sí, sí. Entonces ella, la madre de Gabriela, se entera el mismo día que ellos todavía no habían llegado, pero en realidad se quiso autoconvencer de que la familia iba a llegar a salvo unas horas después. Sin embargo, esto nunca sucedió y el 20 de noviembre en los medios empieza a circular una imagen, ni siquiera era un video, que había sido capturada por una de las cámaras del Piaje, en la que se veía al auto de los Pomar y a Fernando pagando el peaje. Sin embargo, esta imagen tomó muchísima controversia porque decían que Fernando estaba desencajado en esa imagen y que en realidad no estaba pagando, o que también estaba pidiendo ayuda. Claro. Hubo muchísimas hipótesis, también decía que estaba enojado, que en ese momento habría asesinado a su familia. Bueno, a partir de ese momento, el 20 de noviembre de 2009, es que empiezan todas las controversias con el caso. Dentro de estas teorías, una era que Fernando era químico, cuando ni siquiera, él solamente tenía un título de secundario de químico, pero decían que traficaba efedrina, entonces que en realidad estaban escapando, que en ese momento ya no estarían en el país. Esa era una de las hipótesis que decían, que la familia había escapado. Pero bueno, después eso se cae porque se comprueba, ¿no?, que el DNI de las chicas estaba en el establecimiento de la familia Pomar. Sí, exactamente. Esa teoría queda totalmente descartada cuando allanan, en realidad son varios allanamientos que hicieron en la casa de los Pomar. Uno fue buscando el documento de las chicas, Candelaria y Pilar, y ambos, bueno, quedan desestimados porque el documento estaba en su casa y nunca podrían haber salido del país.
Otra de las teorías que también se hablaba en ese mismo momento es que en realidad Fernando tenía un arma en su casa que la había comprado por seguridad y que se la había llevado y que esa sería el arma con el que habría asesinado a su familia. De hecho, cuando se hablaba de esta teoría, muchas personas, en realidad testigos, decían haberlo visto tanto en Chile como en distintas provincias del país, cuando obviamente esto no era cierto. Una vez que allanan la casa de los Pomar, se dan cuenta que no había ningún arma y esto empezó a hacer crecer esta teoría. Pero en realidad el arma era inexistente, es decir, Fernando nunca se había llevado el arma consigo. Después, bueno, si vamos cronológicamente, el 23 de noviembre aparece un nuevo video del Piaje donde sí se ve a las hijas con vida y no era solamente una imagen de Fernando, entonces se podía establecer que hasta ese momento estaba toda la familia con vida. Luego, el 26 de noviembre hay un testigo que dice que los vio a los 5 días en un shopping, pero tampoco se le creyó. Después, finalmente, el 1 de diciembre es cuando allanan la casa en busca del arma y ya en los medios de comunicación se decía cualquier cosa. Una de estas teorías era de que los ovnis se habían llevado a la familia Pomar, entre, bueno, muchísimas otras teorías muy descabelladas. Sí, a todo esto, Sí. bueno, la familia Pomar tenía otra familia detrás que tenía que, bueno, escuchar todo lo que decían los medios de comunicación y las posibles hipótesis que en realidad fueron barbaridades que se dijeron. Sí, sí, fueron barbaridades y según lo que cuenta su madre, la madre de Gabriela, ella es el día de hoy, en realidad en una entrevista que dio en 2019 había explicado que en ese momento siempre esperaba que su hija la llame y que le diga, mamá, estamos en tal lado, no le digas nada a nadie. En realidad Claro. como que ella esperaba esa teoría de que en realidad habían escapado. Bueno, también dentro de estas hipótesis se decía de que los Pomar habían escapado por una deuda que tenían, se le acusaba de Fernando de narcotraficante, es decir, Sí, esto porque después como estaba obviamente, sí, desempleado él, bueno, decían que una de las posibilidades era que tenga alguna deuda o algo que lo persiga también. sí. Bueno, yendo cronológicamente y yendo en el tiempo, en realidad 2 días después de que hayan desaparecido los Pomar, una persona, Casimiro Frutos, ve el auto volcado en la ruta, esto es así, y luego en el noticiero se entera de la noticia, vuelve hacia el lugar donde había visto el auto, que lo había visto arriba desde el segundo piso de un colectivo. Y bueno, luego de hablar con su mujer, que le dice que da aviso a la policía, finalmente el 27 de noviembre se decide hacerlo, pero este llamado, bueno, nunca fue utilizado por la policía hasta el 8 de diciembre. Es decir, que la hipótesis más fuerte, en realidad ni siquiera hipótesis, porque era lo que estaba sucediendo, la policía nunca la utilizó y decidió hacer crecer estas teorías locas que tenía la gente, porque no estamos hablando solamente de que decían que Fernando había asesinado a su familia, sino que incluso los ovnis se los habían llevado, que habían sido capturados y estaban secuestrados en distintas partes del país. Es decir, era muchísimo y los medios, la verdad, en este punto estaban llevando muy mal la noticia. Sí, bueno, digamos que la policía al tardar en actuar, ¿no? En cuanto a este llamado, dio la posibilidad que surjan versiones erróneas. Sí, sí, tal cual. Fueron 24 días, casi un mes. Sí, fueron 24 días y 24 días de sufrimiento para la familia. En las declaraciones siempre se escucha hablar a la madre de Gabriela. Hoy en día también ha hablado el hijo de Gabriela, Sí. ella tenía un hijo con otro matrimonio, que ese mismo día de donde partieron desde José Mármol hasta Pergamino, al chico lo dejaron en la casa de su padre porque tenía que rendir un examen el mismo día que ellos tenían planeado volver de Pergamino, es decir, El iban 16 de noviembre tenían sí, planeado volver, pero por la noche. por la noche. Entonces el chico, bueno, se hubiese perdido el examen y nunca hubiese vuelto. Entonces decidieron dejarlo en la casa de su padre, recordemos que era otro matrimonio, y finalmente, bueno, eso en realidad es lo que lo termina salvando a él, que finalmente, bueno, ya después de más de 10 años, es quien adopta, o en realidad su abuela lo termina adoptando como un propio hijo. Sí. Bueno, Nico, ¿algo más para agregar sobre el caso? Sí, para agregar, bueno, obviamente los chicos luego van a ir ampliando qué es lo que sucedió con cada una de las hipótesis, acá las estamos comentando al pasar, pero lo más importante a recalcar es, bueno, el accionar de la policía, que también lo van a estar comentando.
porque una vez, el 8 de diciembre, cuando encuentran el auto y luego con las autopsias, terminan comprobando que la familia había fallecido luego de un accidente automovilístico, justo mismo en una zona en la que un mes antes otra familia también había tenido un accidente similar. Es decir, que esa zona de la ruta era peligrosa y encima que, bueno, había muchos indicios en el mismo lugar. Uno de ellos era la marca de la frenada que habían dejado en la ruta. Y además de que quizás de haberlo encontrado antes, Gabriela se pudo haber salvado. Es decir, nunca se pudo terminar de comprobar porque es muy difícil, pero sí es cierto que ella fue la única que agonizó por varios días. Sí, recordemos que la familia Pomar circulaba por la ruta 31, una ruta que se encontraba en mal estado y luego de este accidente decidieron arreglarla. Pero bueno, ahora vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque la tenemos a Yara Roble que nos va a estar comentando un poquito más sobre las hipótesis de la desaparición de esta familia. Continuamos con más punta y hacha y aquí a mi lado la tengo a Yara Roble que va a estar ampliando las hipótesis que ya nombró nuestro compañero Nicolás. Hola Yara, ¿cómo estás? Así es, Brisa, vamos a estar repasando las hipótesis que contó así por arriba Nico, pero bueno, vamos a darle otro tipo de desarrollo para, bueno, decir puntualmente por qué se creían estas cosas. Bueno, como dijimos al principio del programa, este caso fue hace casi 14 años donde la familia Pomar había aparecido muerta en el costado de una ruta, ya que, bueno, ellos habían sufrido un trágico accidente. Sí. Lo que, bueno, causó que durante 24 días los medios, tomen este caso y le den unas vueltas que no tenían sentido para el desenlace que tuvo. Lo que, bueno, terminó siendo un caso de desidia y total negligencia, recordado como un papelón histórico no solo para los medios, sino también para la policía. El 14 de noviembre de 2009, sábado, los Pomar habían ido de viaje de José Mármol hasta Pergamino, como dijimos recién. Sí. Salieron de su casa en un Fiat Duna Weekend rojo. Y bueno, en viaje mandaron mensajes de que estaban yendo, pero ellos nunca llegaron a destino. Recordemos 22 horas, último contacto. Así es. Bueno, no había reportes de accidentes de ellos ni estaban en listas de ningún hospital, lo cual, bueno, la opción de desaparición más bien por un accidente era la primera hipótesis que se pensó, digamos. Sí. Pero todo esto fue tomando menos relevancia, ya que, bueno, todos los rastrillajes que se hacían tanto por aire o por tierra daban negativos y eso era lo que daba a conocer el ministro de Seguridad, o más bien jefe de policía, Sí. De ese momento, Stornelli, como también la fiscal encargada del caso. Ya que, bueno, la cuestión de desaparición ya tenía otra importancia, ya que era muy difícil no ver un auto rojo, Sí. ya sea sobrevolando o por tierra en esa zona. Bueno, los medios de todo el país empezaron a seguir este caso, por lo que, bueno, el ministro bonaerense de ese momento, Stornelli, dio más lugar a hablar a cámaras y se mostraba su interés, ya que, bueno, también ponía a disposición a varios policías bonaerenses, según él había dicho, cosa que después vamos a ver si fue verdad o no. Uh-huh. Sí, un caso que la verdad, al no tener información y demás, iban pasando los días, dio lugar también a que surjan distintas versiones. Una familia había desaparecido en ese entonces. Claro, bueno, ya que, bueno, estos rastrillajes daban negativos, todas las hipótesis iban para cualquier lado, ya que, bueno, se ponían primero en el foco a Luis Fernando Pomar. Sí. Que en este caso estamos hablando de una familia de 4 con su esposa Gabriela Villagrán y sus hijas Candelaria y Pilar, donde, bueno, todo se volvió sospechoso y con el foco en el padre, ya que, bueno, se había dicho primero que él había estafado a alguien importante y que por eso había planeado una fuga familiar, uh-huh, digamos. Otra cosa era que se decía era que había asesinado a su esposa y a una de sus hijas nada más y se habría escondido con la protección de su familia. Se dijo que él estaba en crisis con su mujer también. Sí, también que él había entrado en un ataque de crisis y en ese ataque había atacado a su familia y demás. Claro, en esa crisis también podría haberla matado y escapado con las chicas. Claro. Se dijo que también él había abusado a una de sus hijas, que la mujer iba a denunciarlo y que ese podría haber sido el detonante de este drama familiar. Que ustedes piensen
que todas estas hipótesis se decían en todos los medios cuando la familia de los Pomar no Eso, sabía... con una impunidad terrible. con una impunidad terrible sin saber cómo esto afectaba a las familias con todas estas hipótesis Sí. que... Y recordemos que Gabriela tenía un hijo en ese entonces, el Claro. hijo tenía 13 años, entonces también lo debían cuidar de todas formas para que no escuche las barbaridades que decían los medios. Claro, tampoco porque no había pruebas de todo esto, ni siquiera por parte de la familia. No creo que la familia crean todas estas hipótesis, pero que en los medios estén todo el tiempo inflando estas opciones que tenían de foco al padre. Sí, sí, que se instale este tema tan fuerte. Claro, que ya sea que haya asesinado a su esposa, a sus nenas, que hubiera ido a la fuga, que estaba en bancarrota, lo que sea. Todo esto dejaba consigo a una familia destrozada. No solo ellos que terminaron fallecidos, sino también a todos alrededor, ¿no? Sí, sí. Otra de las teorías más descabellantes, por así decirlo, la contó Nico hace poco, que se creía que Fernando Pomar era químico, lo cual daba como lugar a un Walter White local, un Breaking Bad local, ya que se decía que... Pará, quiero estornudar. Ya que se decía que él traficaba efedrina y que gente de Sinaloa había venido para llevárselo a él y a su familia, cosa que obviamente terminó siendo una teoría muy incoherente. Sí, sí, y terrible de creer además. Terrible de creer, ya que, este título de químico que tenía Fernando Pomar era simplemente una tecnicatura que tuvo en secundaria. También se hablaba de que había sido un secuestro, pero Sí. lo que no cerraba era que nadie pedía rescate. Claro. Sí, Iban pasando los días y no había novedades. claro. También lo que daba foco también a todo esto es que Fernando Pomar era desempleado y estaba yendo a Pergamino justamente por una entrevista de trabajo, lo que también daba el foco de ¿existía esta entrevista de trabajo o no? Claro. Lo que también hizo que vuelva a ponerse la lupa en Fernando. Los investigadores también, a raíz de esto, analizaron sus cuentas bancarias como para ver si a través de una deuda él se había sentido como agobiado. Claro. Y Está como violando toda la intimidad de la familia, digamos. Claro, ya que con este agobio hubiera decidido fugarse del país, cosa que, como dijo Nico, los documentos de las chicas estaban en su casa, por ende esto hubiera sido imposible. Y también se terminó confirmando que al menos sus cuentas, al menos de lo visible, ¿no? Estaban al día, tenían una hipoteca al día y también tenía dinero de una indemnización, por ende no había razones de fugarse del país. Otra hipótesis que también dijo Nico es que, dada la inseguridad de ese tiempo, Fernando habría comprado un arma, ya que, preocupado por esta inseguridad, Sí. y lo que hicieron en un operativo en su casa fue buscar esta arma, que primero que nada no existía, y segundo, al no haberla encontrado, pensaron, ¿se habrá llevado el arma para matar a toda su familia? Todo caía en el padre. Sí, todo recaía sobre Fernando. Así es. Entre todas estas preguntas sin respuesta, la gente empezó a... me quedo sin aire, Sí, boludo. sí, porque está... Estoy resfriada. Ante todas estas preguntas sin respuesta, la gente empezó a buscar ayuda también en los vecinos. Claro. Ofreciendo recompensas. Lo cual también daba llamados que no tenían sentido, diciendo que, digamos, lo habían visto caminando ya sea por Río Negro, por Chile, Sí. por varias partes del país, como si nada estuviera pasando. Otra de las teorías era que videntes se ofrecían a leer las cartas de la familia y decían que los veían en un campo donde había un molino, que las nenas estaban vivas pero los padres no. Sí, sí. Sí, se dijeron muchas cosas. De hecho, hasta utilizaron un péndulo para saber si la familia estaba viva o no. Así es. Y esto todo los medios le daban lugar. Sí, sí, los medios eran los que iban informando y agrandando el caso en sí. Claro. ¿Todo esto para qué? Para, terminar con que, la familia había fallecido en un accidente. También, entre todos estos llamados de vecinos, etcétera, se había dicho en la televisión misma que habían sido abducidos por los aliens, que los había secuestrado una secta, entre varias otras cosas que obviamente terminaron siendo falsas. Después de 24 días de búsqueda, en diciembre de 2009, el auto rojo fue encontrado volcado al costado de la ruta en un radio de 10 metros nada más. Claro. Donde, terminó dándole fin a este papelón nacional,
Sí, papelón de los medios y de la policía en sí, que estaba a Así cargo es. de la investigación del caso. Así es, que también como había dicho Nico, 2 días después se pudo haber solucionado simplemente dándole atención a un llamado de un albañil, Casimiro, estamos hablando de Ujú, Casimiro Frutos, que había contado que había visto un auto al lado de la ruta, nada más. claro. Entonces, bueno, todas estas 25.000 teorías terminaron desencadenando en lo más coherente, que era que había tenido un accidente y que la ruta estaba en muy mal estado. Sí. Bueno, y ahora algo más para agregar, para comentar. Bueno, ya tenemos, repasamos, aunque sea las teorías más que más tuvieron revuelo en los medios, Sí. así que bueno, ahora vamos a seguir con más hipótesis y después, bueno, una reflexión de todo lo que fue este caso. Bueno, muchísimas gracias. Estas han sido las hipótesis que instalaron los medios de comunicación a lo largo del caso. Sí, recordemos que tardó 24 días en resolverse, entonces se dio lugar a que esto surja. Pero ahora lo tenemos a Nahuel Gómez, que va a analizar el actuar de la policía en el caso de la desaparición de la familia Pomar. Hola, Hola, Nahuel. hola, buenos días, Lisa. Bueno, sí, como sabemos, este fue un actuar que, la verdad, una vergüenza total para el país, ¿no? En general, ya que se dijeron muchas mentiras sobre la cantidad de policías que estaban trabajando en el Sí. hecho, ¿no? Se dijeron que hay una cantidad total de 2.500 policías trabajando en el rastrillaje y todo en general para poder dar con el paradero de la familia Pomar, ¿no? Sabemos que los policías, que en total fueron 12 más o menos los implicados, ¿sí? Ujú, Eh, comunicaron que ellos nunca habían estado capacitados para realizar rastrillajes. claro. Y supuestamente hubo un montón de tipos de búsquedas, fueron buscados con lanchas en todos lados a ver hacia dónde estaba el paradero de ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos un actuar de la policía mediocre, podría decirse, ¿no? Sí, Lleno de falsedad y falsas esperanzas hacia la gente, también se puede también decir, eso. porque la verdad es que inventaron cosas que no existían, que no pasaban, y hubo muchos altercados porque al enterarse que nunca hubo esa cantidad de policías y que nunca hubo tal rastrillaje, se los condenó, ¿no? A estos policías. Sabemos Sí, que también al no prestarle atención al llamado, que si se le hubiese prestado atención, bueno, el caso se cerraba muchísimo antes, ¿sí? exactamente, es más, este llamado ocurre 3 días después, ¿no? De que sucede el accidente Sí, automovilístico 3 días eh, después del 14 de noviembre. del 13 de noviembre. Ah, del 13. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que dice es que este albañil, ¿no? Llama a la policía al 911 informando que hubo un choque en esa parte de la ruta 31, Sí, que es a 40 kilómetros de Pergamino, más o menos, ¿sí? A lo que literalmente se le da completa ignorancia, no se le presta atención a algo que podría haber resuelto el caso en menos de una semana, por así sí, que decirlo. después también surge la hipótesis de por qué no se le presta atención al Exactamente. caso supuestamente que un móvil policial había desviado a la familia y en ese móvil iba la mujer de un policía y bueno, y demás cosas que por eso decían que no se le había prestado atención al llamado de Casemiro. Sí, bueno, y además ahí te das cuenta cómo los medios influyen, ¿no? Cómo es que los medios inflaron a estos policías y dijeron, no, hay muchos en el caso, están demostrando todo lo que se está haciendo para encontrar a esta familia, con todas las supuestas hipótesis que hubo, que nos contó Yara previamente, se suponían un montón de cosas, se suponían que estaban secuestrados, que estaban desaparecidos, que él los había matado a toda la familia. Claro. Y, y supuestamente la policía era la responsable de encontrar el fin de esto y resolver esa incógnita, ¿no? De qué había pasado. Sí, Eh, unos medios que sacan el foco de la policía, sí, y ya lo ponen como que ellos habían desaparecido por una fuerza mayor, entonces no se le presta tanta atención a cómo actúa y cómo llevan el caso a la policía. exactamente, y se empezó a dar opinión, básicamente. Con esa opinión, los periodistas empezaron a armar distintos puntos de Versiones, vista, sí. versiones, que daban básicamente como al padre de la familia como un malo, como si fuera una persona que no es, en verdad, Ujú. cuando en realidad todo lo que había ocurrido fue esto, fue un accidente que trágicamente pasó, que el auto fue a la banquina y no se sabe cómo, porque no Claro. se termina de entender. No, bueno, también está ahí también las malas condiciones de la ruta 31, ¿no? Que dejan en visto el accidente.
Exactamente. Bueno, y lo que sucede es que el juez Carlos Pico condena a 2 de los policías, ¿no? Porque sabemos que en total los policías involucrados que se reconocen Sí. son 12, ¿sí? De esos 12, 7 fueron exonerados, otros fueron suspendidos un total de 60 días, ¿sí? Y después fueron condenados 3 a juicio, 3 con el cargo más alto, ¿no? Sí. Uno es un excomisario y el otro un exteniente. Al tercero se lo absolvió un tiempo antes, ¿sí? De que empezara el caso. El excomisario, Daniel Fabián Arrubito, ¿sí? Tuvo una pena de 1 año y 2 meses Sí. en prisión en suspenso, mientras que el exteniente Luis Quiroga tuvo 1 año de prisión en suspenso. Entonces, esta es la condena que se les dio por falsificar ¿no? las actas de rastrillaje, Claro. que sabemos bueno, cómo influyó, ¿no? En todo lo que es el caso. Sí, bueno, y además también la marca que había dejado el auto al tener un accidente era tan grande como no se pudo haber visto, ¿no? Eso también era una de las cuestiones que se le reclamaba a la policía. Sí, y bueno, y después también se culpó también a la provincia, ¿no? Lógicamente, porque el mal estado de las rutas, y lo que se hizo fue dar una indemnización a Francisco Ricabara, que es el hijo mayor, ¿no? De la esposa Sí, que tenía, que actualmente tiene 25 años. exactamente, Sí, que, bueno, era de un matrimonio aparte, ¿no? Que él justo, como habían dicho, Yara estaba estudiando, tenía justo que rendir un examen y fue por eso que él es el único sobreviviente y el Estado le cubrió un 70% por daños y perjuicios, ¿sí? sí. Que aproximadamente fueron 1.700.000 pesos. Entonces, ¿qué sabemos con esto? El mal actuar de la policía básicamente influyó en un caso que podría haberse terminado rápido de resolver. Vemos cómo los medios inflaron todo un caso que básicamente se llenó de falsas hipótesis, donde generaron mucha opinión, muchos pensamientos, algunas locuras, ¿no? Como decía Yara, lo de los ovnis y todo Sí. eso que no lleva a ningún punto. Y para que al final todo terminara desenvolviendo en que fue un accidente que se había avisado 3 días después, al que se le ignoró completamente. Buenísimo, Nahuel, muchas gracias. Ahora vamos a un corte, pero enseguida regresamos porque lo tenemos a Valentín con Antonio que va a concluir con el caso Pomar. Regresamos con más Punta y Hacha y aquí lo tenemos a Valentín con Antonio que le va a dar un cierre al caso Pomar. Hola Valentín, ¿cómo estás? Hola Brisa, muy bien, muchas gracias. Y sí, vamos a hacer el desenlace de lo que fue este caso que conmovió a todo el país. Estamos hablando de un caso ya de hace más de 14 años. Sí. Y para cerrar más o menos todo lo que ya nos fueron contando nuestros compañeros, la cantidad de hipótesis, hay que primero hacer una reflexión importante sobre el poder que tienen los medios en estos casos. Ya lo han hablado, lo han nombrado, pero es importante, teniendo en cuenta el tiempo que pasó, los avances tecnológicos, cómo se amplió la forma de hacer periodismo, de cómo se puede influenciar a la gente. Es gracioso pensar que el caso de la familia Pomar y de cómo los medios instalaron todas las hipótesis hace recordar a uno de los casos más emblemáticos de la historia del periodismo, que fue la emisión radial de Orson Welles en 1938, cuando hizo creer a toda la población, en base a radioteatro, a leer una novela bélica sobre la guerra de los mundos, cómo la gente se pensaba en serio lo que estaba sucediendo. Y hubo gente que se fue de sus ciudades, que empezaron a poner todo para evitar gases alienígenas, todo en base a una emisión radial. En este caso, todo el mundo empezó a dirigirse según lo que decían los medios, en base a una foto como la que veíamos del peaje, donde por solo el hecho de que el padre de la familia Pomar estaba estirando la mano, ya pensaban que venía enojado, ya pensaban que estaba nervioso, ya se pensaba que solo por eso, por una cara, estaba escapando, cuando en realidad seguramente lo más probable es que estaba agarrando el ticket del peaje, como se terminó sucediendo. Por ende, ya irnos del punto de que el padre asesinó a su familia a irnos al punto de que los abdujeron los alienígenas es todo, es cómo sí, tiene queda que tomar. en vista cómo los medios abordan el caso, ¿no? Por eso, hay que tener un poquito en cuenta el poder que tiene hasta el día de hoy, inclusive por más que se hace día que mediante todos los avances
Claro, gente... quizás esto hoy no hubiese pasado por todos los avances tecnológicos. No de la misma forma, pero hay un montón de personas que sí hubiesen creído Sí. eso. ¿Por qué? Sí, sí. Porque ahora también, mediante las redes sociales, se maximiza mucho más lo que sucede. En ese momento, nada más era la televisión y los medios de gráficos los que podían hacer creer a la gente. Pero bueno, vamos a ir un poquito también al desenlace, como ya había anticipado Nahuel. Las condenas que se dieron a miembros de la fuerza se dieron en noviembre de 2017. Recién ahí también se habla un poco de lo que tarda la justicia en este país. Un caso que sucede en 2009. Y recién en 2017, se ve la primera condena, la cual fue al juez Carlos Pico, que condenó por el delito de falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque ya lo habían comentado, se hablaba de que había más de 2.000 policías en rastrillajes, se había dicho que se había recorrido toda la zona y en realidad estaba el auto dado vuelta durante 14 días a la vista de, que denunció que fue Casimiro Frutos, Sí. el cual lo vio desde un colectivo. Entonces, ¿cómo se puede entender que una persona pueda verlo desde un colectivo tanto a la ida como a la vuelta de su viaje, el auto volcado, y que toda la cantidad de policías que estaban haciendo rastrillajes por la zona no lo hayan podido ver? Entonces, las condenas fueron para los que eran miembros de la patrulla rural de Salto en ese momento, que eran el jefe Daniel Arrubito y Luis Ángel Quiroga, los cuales recibieron cada uno 1 año y 2 de prisión en suspenso. Para los que no saben, la prisión en suspenso quiere decir que a vos te dan una condena en la cual te declaran culpable, pero de cualquier forma no tenés la necesidad de ir preso o de cumplirla mientras realices ciertos pedidos que se te hacen. Mientras los cumplas, no tenés por qué ir detenido. De cualquier forma, fueron absueltos y la familia Pomar, lo que restaban, quedaron con un dolor y un vacío muy grande porque sintieron que no se pudo hacer justicia y cómo a la familia se la dejó durante 2 semanas ahí en plena ruta entre los pastizales, como declaraba el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, el cual encima se mostró en las entrevistas, cuando se daba la cara, se lo mostraba enajenado y muy a la defensiva, porque yo creo que inclusive... Sí, muy a la defensiva de los medios y de todo lo que... Por eso. Está bien que por un lado los medios fueron los que instalaron muchos rumores que no estaban bien, pero por el otro, Stornelli empezó a hablar con muchas mentiras, como diciendo que era muy difícil encontrar el auto entre los matorrales, cuando en realidad lo vio una persona desde un colectivo. Sí, como justificando el actuar, ¿no?, de las personas que él estaba encargado. Por eso, entonces, las hipótesis también salieron después, debido a que primero fueron todas las hipótesis en cuanto al entorno de la familia, hasta que se los encontraron. Y después las hipótesis en cuanto a por qué se tardó tanto. Por ejemplo, una hipótesis, la cual nada más la vamos a contar por el hecho de informar, no es una hipótesis comprobada y no se puede probar, pero se decía que el auto de la familia Pomar había sido chocado por una patrulla, la cual era manejada por la esposa de uno de los comisarios. Sí, que la utilizaba para hacer mandados. Se decía que la utilizaba para hacer mandados y que al cometer ese accidente, la policía, para encubrir al policía, buscó todas las formas para poder que no se encuentre el auto y tratar de que se olvide. Desviar el caso. Desviar el caso lo mayor posible. Porque por más que no se puede comprobar esa teoría, es muy... no se puede entender cómo no se pudo encontrar el auto en menos... Se tendría que haber encontrado al mismo día. Se da a entender como que la historia y el accidente tiene un trasfondo importante, ¿no? Por eso. De cualquier forma, también cabe recalcar la importancia del cinturón de seguridad, debido a que ninguno de los miembros de la familia Pomar los llevaba puestos. Entonces, de tenerlos podría haber sido otro el desenlace del caso. Claro. Eso, por un lado, siempre hay que utilizar el cinturón de seguridad en los autos, tanto en los asientos de adelante como en los asientos traseros, pero también entra un poco el Estado bonaerense por el estado de las rutas. Ya se había hablado una vuelta, también recién, 2 años después, en 2019, se le da la multa al Estado bonaerense, una indemnización para la familia, tanto por la negligencia como por el estado de la ruta 31, la cual no tenía señales de desvío, de que venían cosas, y además estaban las rutas en muy mal estado. Sí, tenía pozos y no estaba señalizada, entonces eso también, da a pensar que el gobierno provincial era responsable. Por eso, y como para ir cerrando también, durante los días en los cuales no había aparecido la familia, la fiscal de Pergamino, Karina Police, sale a hablar a los medios también de una manera muy defensiva, y en vez de tratar de
apaciguar las aguas por el hecho de que había muchas hipótesis y no se tenía nada, dio una respuesta que no terminó sirviendo para nada, en la cual aclaró que había dos hipótesis, una desaparición voluntaria o involuntaria de la Sí, familia, sí. la cual no involucra nada. Se está diciendo que es negro o blanco cuando en realidad todavía no se tiene nada. Por ende, tanto los medios como las fuerzas, ninguno de los dos pudo llevar el caso como se debía y terminaron generando mucho dolor en los familiares que todavía estaban esperando la respuesta de la familia Pomar y en la gente que seguía el caso de cierta forma y que no sabía para qué lado ir. Sí, que tomaba postura para un lado o para el otro, se ponían en contra de hecho de Fernando Pomar y demás. Por eso. También fuera de la tragedia que le sucedió a la familia, es importante y este caso sirve para recalcar el poder que tienen los medios y cómo este tipo de casos se deben llevar de una manera mucho más cuidadosa. Buenísimo, Valentín. Hemos llegado al final de PH de Punta y Hacha. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como PH Noticiero, tanto en Instagram y también en YouTube, que ahí vamos a estar subiendo todos los programas de la semana. Hemos tratado el caso Pomar aquí en la ciudad de Mar del Plata y bueno, nos vemos y nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias.